que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios capítulo 4, el verso 6. Cristo enseñó muchas lecciones, cada una de ellas más importante que la otra. Enseñó a amar, enseñó a respetar, enseñó a perdonar, en especial, enseñó a no condenar. Y todo eso, todas esas lecciones tenían como objetivo mostrar a la humanidad quién era Dios. Mucha gente tiene dificultad en entender la figura maravillosa de Dios. ¿Quién es Dios y cómo Dios actúa en mi vida? Por veces la mala relación que tuvimos con nuestro Padre en la tierra, o la mala relación o las malas experiencias que tuvimos en una iglesia, nos llevan a tener una imagen distorsionada de quién es Dios. Esta semana vamos a ver cómo Jesús es la mejor enseñanza de quién es Dios. Y estoy seguro que después de esta lección y después de este estudio, usted volverá a enamorarse de un Dios tan bueno que en su esencia es amor. Para entender la lección de esta semana, tenemos que entender la situación en que Cristo vino a la tierra. Cuando Cristo vino a la tierra, la humanidad tenía una imagen muy distorsionada de Dios. Me explico un poco mejor. Dios escogió al pueblo de Israel, creó el pueblo de Israel con Abraham, con Isaac, Jacob y por ahí, ¿no? La idea era mostrar la protección, el amor de Dios. Era crear una relación de fidelidad. Yo fiel a Dios, Dios fiel a mí. Con el tiempo, los líderes del pueblo convirtieron esa religión en reglas, en comportamiento, en cosas que yo hago para alcanzar algo. Distorsionaron las enseñanzas de Cristo, como por ejemplo las enseñanzas de Dios en relación al santuario, que es un mensaje de gracia. En esa situación, Cristo vino al mundo para mostrar a la humanidad que Dios no era lo que los líderes religiosos estaban pintando. Mira, yo soy un líder religioso y no estoy aquí para criticar a mis colegas pastores. Nosotros hacemos lo mejor que podemos hacer. Nos esforzamos para cumplir de manera cabal la obra que Dios nos ha dado como pastores. No siempre hacemos todo bien. Muchas veces cometemos errores, a comenzar por un servidor. Y por veces en ese afán de hacer las cosas bien, pintamos un Dios que no existe. Yo me acuerdo de escuchar una entrevista una vez de un pastor de cómo él por veces dialogaba con ateos que le contaban su concepto de Dios y él después decía, bueno, en ese Dios también yo no creo. Porque por veces las personas tienen una imagen tan distorsionada de quién es Dios, que Dios condena a este, de que Dios condena el otro, de que Dios no acepta este, de que Dios no acepta el otro. Gente, Dios es amor, en su esencia es amor, y Cristo vino a mostrar eso. Cristo vino a enseñar gracia. Cristo vino a enseñar perdón. Cristo era la nueva creación. Cuando Dios creó al mundo, todo era tiniebla y Él hizo brotar luz desde la nada. Cristo, al venir a esta tierra, era esa luz. Mirar a Cristo es mirar al Padre. Y eso es muy bueno. La lección del lunes es una secuencia de la lección de domingo que sigue hablando de cómo es importante mirar a Cristo para entender a Dios. Por veces las personas me preguntan, pastor, Dios condena esto, Dios condena el otro, Dios castiga esto, Dios castiga el otro. Gente, es muy importante entender lo siguiente. No preocúpese con lo que Dios castiga o con lo que Dios condena. No se preocupe con eso. Yo sé que lo que estoy diciendo asombra a algunas personas o incomoda a algunos. Y si ustedes están en desacuerdo,
Dejen los comentarios de desacuerdo, no hay ningún problema. Solamente le voy a pedir que sea educado en sus desacuerdos. Es tan fácil estar en desacuerdo de alguien y mantener la compostura, la cordura, la educación, la amabilidad, ¿no? Entonces usted tiene el derecho a estar en desacuerdo conmigo. Cuando mire a Dios, no se preocupe con las condenas de Dios, con los castigos de Dios. Mire a Dios como un padre de amor. Pastor, mi padre fue muy malo. Mire a Dios como la personificación del amor, porque así fue Cristo. Cristo fue la personificación del amor. Cristo es la esencia del amor. Todo lo que Él hizo al sanar, al cuidar, al reprender, al expulsar al enemigo, al salvar a la mujer adúltera y finalmente al morir en la cruz y al resucitar. Es demostración de que Cristo amaba al ser humano. Juan 3:16 no está en la lección, pero demuestra eso de manera tan hermosa. Por eso Cristo vino a la tierra. Para salvar al ser humano, sí, lógicamente que sí, y principalmente eso. Pero para mostrar a las personas, a usted y a mí, que Dios no es un Dios de castigos y condenas. Él es un Dios de amor. Y que en su amor está dispuesto a hacer todo para hacer con que tu vida sea mucho mejor. Es siempre muy importante entender cuál es el gran objetivo de Cristo al mostrar a Dios. Y el gran objetivo para mí al leer la lección y al leer la Biblia y conocer la vida de Cristo es mi disposición de amar a mi semejante. Si el cristianismo, yo siempre digo eso, si el cristianismo no me hace una persona más tolerante, más amable, más cuidadosa con mi semejante, entonces mi cristianismo no es un cristianismo, será una religiosidad vana y sin sentido. Si lo único que mi vida religiosa logra hacer en mi vida es que yo sea una persona ácida, crítica, condenatoria, si lo único que yo hago con mi fe es juzgar a los que son diferentes de mí, es muy probable que yo no haya entendido el cristianismo. El cristianismo es amor, amar al semejante, amar al prójimo. Y querido, nunca hizo tanta falta como hace hoy día amar a las personas y aceptarlas. Y no preocuparme en corregirlas, preocuparme en amarlas, preocuparme en tratarlas como Cristo nos trató. Y la gran muestra de amor de Cristo, y es el texto que tenemos de Filipenses capítulo 2, la gran demostración del amor de Cristo es su disponibilidad, su disposición de humillarse como siervo, como un Mesías servidor, servicial, atendiendo la necesidad de su pueblo. La gloria de Dios trae el concepto de la humillación, que va en contra todas nuestros juicios, nuestros pensamientos. La gloria de Dios es humillarse como siervo, nacer en un pesebre. Esa es la gloria de Dios. El ser humano busca gloria para su exaltación, para ser el número uno, para estar por encima de todos. Dios no busca eso. Cuando yo entiendo la mente de Cristo, yo entiendo que mi gran búsqueda en esta vida es humillarme y servir. Una vida de servicio es la gran demostración de que yo entendí quién es Dios y que yo sirvo a ese Dios. Cuando yo estaba en secundaria me peleé con uno de mis mejores amigos, mi compañero con quien jugaba voleibol. Éramos un dúo. Habíamos ganado el torneo del campeonato de dúos de voleibol. Éramos buenos amigos y nos peleamos. Por los últimos 3 meses de la secundaria no hablamos una palabra el uno con el otro. Cuando llegó el día de la graduación, yo estaba feliz, pues había terminado secundaria.
pero lo miraba de lejos a mi amigo. Sabía que nunca más lo iba a ver. Estudiaba en un colegio internato. Pero ahí estaba todavía la herida, ¿no?, de lo que había pasado entre nosotros. Me acuerdo que en el último momento estaba saliendo de la capilla y me doy de frente con él. Era inevitable que habláramos. Y me acuerdo que hablamos casi al mismo tiempo, ¿no? Te podría dar un abrazo. Y nos abrazamos, lloramos. Y me dice, compañero, ¿me perdonas? Y yo me acuerdo, yo le dije, no, el que tiene que pedirte perdón soy yo. No hay nada más suave que la reconciliación, que perdonar y ser perdonado. Una de las cosas que Cristo quiso hacer al venir a la tierra fue enseñar que Dios busca reconciliarse con sus hijos. Dios es un Dios que está buscando a sus hijos, quiere rescatarlos, quiere salvarlos. Ese quizás sea uno de los mensajes más poderosos para el mundo religioso de nuestros días. Tristemente, muchas religiones, por veces mi propia religión, se dedican a crear clubs exclusivistas de quién puede y quién no puede, quién va, quién no va, quién se salva, quién no se salva. Bastaría un vistazo al Señor Jesucristo para ver que Cristo quiere mostrar que Dios es un Dios que busca reconciliación con sus hijos. Donde quiera que sus hijos vayan, Dios va detrás de ellos. Es la oveja perdida, es el hijo pródigo, es la dracma perdida. Dios siempre irá a buscar sus hijos, no importa dónde se hayan metido, porque Dios ama. Y por amor Él busca reconciliación. No importa qué tan lejos usted y yo hayamos ido, Dios siempre nos buscará, querido. Es uno de los placeres de Dios, reconciliarse con el ser humano. ¿Qué gana Dios con eso? Absolutamente nada. ¿Qué ganamos nosotros con eso? Sencillamente todo. Por eso, mirar a Cristo y ver cómo su misión fue reconciliar el mundo con Dios, nos ayuda a entender que nuestra misión es reconciliarnos con nuestros hermanos, es vivir en paz con las personas. Nunca fue tan necesario ese mensaje. Y si hay algo que puede impactar al mundo que no cree en Dios hoy día, es ver en los que creen en Dios disposición de amar, disposición de respetar, disposición de abrazar, dialogar, aunque en discordancia, hacerlo de manera honesta, de manera correcta, de manera justa y educada. ¿No valdría la pena intentar eso? La lección del día jueves va a plantear un concepto muy interesante. Es el concepto de que la educación cristiana tiene su origen en la adoración a Cristo. Me encanta esta manera de pensar. Me encanta esta manera de decir las cosas que la lección tiene. Lo que pasa es que nosotros hablamos de muchos conceptos filosóficos en las iglesias y nos olvidamos que la educación, el conocimiento, el principio de toda sabiduría está en adorar a Dios. Los primeros alumnos que Cristo tuvo en la tierra fueron gente muy humilde, fueron gente muy educada, fueron pastores de ovejas, fueron magos. Esta gente nos enseña un concepto interesante. Lo primero que se hace al recibir a Cristo es adorarlo. En la adoración hay bendición, hay sabiduría, hay conocimiento. Es en la adoración que yo reconozco la soberanía de Dios. Y al reconocer la soberanía de Dios, yo desarrollo el concepto de Salomón donde dice el temor a Dios es el principio, es la base, es la esencia de la sabiduría. Y temer a Dios es adorarlo, es aceptarlo como Dios, es reconocerlo como Señor máximo de nuestra vida.
Esa es una excelente lección. La lección de esta semana se dedicó a apuntar a Cristo como la mejor manera de conocer al Padre, conocer a Dios. Querido, mi sugerencia para usted hoy día y mi llamado, mi invitación, es que usted, así como yo también, busquemos ser un reflejo del amor de Dios a las personas. Yo sé que nosotros tenemos desacuerdos y estamos en desacuerdo con las personas. Pensamos que muchos de ellos cometen errores. Pensamos que muchos de ellos están mal. Recuerde dos cosas. Primero, usted no es santo, así como yo tampoco soy santo. Y solamente eso sería suficiente para que yo jamás critique